Saludos desde OAFI Sport. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro vídeo podcast que une la pasión por el deporte y la salud articular para inspirarte a cuidarte a ti mismo. Emitiendo en directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube en OAFI Foundation, que ya superan los 40.000, estamos muy contentos, y a todos los espectadores y oyentes que os unís a nuestro programa desde los diferentes canales, como Radio Cultura en Barcelona, Canal 4 y el podcast de La Razón Salud Digital. Ahí donde estéis, bienvenidas a nuestro punto de encuentro semanal dirigido a todas las personas deportistas que cuidan de su salud articular. Soy Che Arana y es un placer estar de nuevo aquí para guiarte en esta aventura a través de la comunidad de OAFI. Gracias por conectar con nosotros. Empezamos. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Sport. De hecho, es nuestro programa dedicado al deporte saludable y el último episodio de esta temporada antes de las vacaciones de verano, que seguro que estamos todos ya clamando tenerlas o al menos unos días de descanso para renovar fuerzas y un poco aclarar la mente y ponernos en situación y empezar de nuevo una nueva temporada, que es lo que haremos a partir de septiembre. Bien, pues en el programa de hoy vamos a centrarnos en dos temas muy interesantes. Uno de ellos, el embarazo activo. Sí, recibiremos en el estudio a la doctora Eva Ferrer, especialista en medicina deportiva y colaboradora de nuestro programa. Ya será la segunda ocasión que la tendremos con nosotros para abordar una pregunta que siempre está ahí en el aire. ¿Se puede hacer deporte mientras está embarazada? Bueno, pues ahí entraremos en ese tema en la segunda parte de nuestro programa. Para empezar, hoy nos vamos a centrar en otro tema de vital trascendencia y que está en el orden del día de la mayoría de nosotros, el manejo del dolor, ya que, como muchas veces hemos hablado en este programa, el deporte y la actividad física pueden ser una muy buena herramienta para mejorar nuestra salud y sentirnos mejor, pero el mismo deporte practicado de una forma no adecuada nos puede provocar dolencias o incluso aumentar el dolor que ya tenemos de por sí en zonas determinadas. El manejo del dolor en la práctica deportiva es un tema importante para los atletas y los profesionales del deporte, también para todas aquellas personas que, aunque no sea de manera profesional, practican el deporte. El dolor puede ser una señal de lesión o una respuesta normal al esfuerzo físico, y es esencial abordarlo adecuadamente para evitar complicaciones y maximizar al máximo el rendimiento, porque cada persona, ya lo decimos siempre, y cada lesión son únicas, por lo que es fundamental buscar la orientación de profesionales de la salud, como médicos deportivos, fisioterapeutas, entrenadores, para recibir un tratamiento adecuado y personalizado. Y también ahí está la ayuda de nuestra farmacia, que siempre nos va a aconsejar qué podemos tomar en muchos casos. Vamos a abordar también todos estos temas, porque nos llevarán, de hecho, directos al tema del dolor crónico, una condición debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo, que a diferencia del dolor agudo, es una respuesta temporal y normal del cuerpo a una lesión, una enfermedad. El dolor crónico persiste durante un periodo prolongado, generalmente más allá de 3 meses, y esto puede afectar a diferentes partes del cuerpo, como, claro está, las articulaciones, los músculos, los huesos, incluso órganos internos. El dolor crónico de hecho, tiene un impacto significativo en la calidad de vida de una persona, puede llegar a afectar su capacidad para realizar actividades diarias, también te puede afectar a nivel del sueño, el estado de ánimo, las relaciones personales. Sí, todo eso va colándose por ahí. Puede llevar incluso a la fatiga crónica, la depresión, la ansiedad, otros cuadros que agravan aún más las situaciones. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar de nuevo, como es habitual en este programa, de uno de nuestros líderes científicos, uno de nuestros doctores que nos acompañan en esta cita semanal. Hoy tenemos a través de Skype a José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid. Josep Vergés no está con nosotros, pero sí que tenemos a José María Villalón y ya lo queremos saludar. ¿Cómo vamos? Hola, muy buenos días. Bueno, ya lo vemos ahí un poco en modo verano. Hola. ¿Qué tal? Aquí estamos encantados de estar en este programa de OAFI Sport y que además es el último de este curso, con lo cual con mucho gusto pues aquí asistir y aprender como siempre.
Claro que sí. Y nosotros aprender mucho del doctor Villalón, porque él siempre va a aportar esa mirada concreta y especialista del médico deportivo que usamos y que de hecho nos va también en este programa para tener esa perspectiva médica. Pero además también para hablar sobre el dolor y su manejo nos acompaña hoy en el estudio presencialmente Camila González del Departamento Médico de Kern Pharma. Damos la bienvenida a Camila. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias, y ahí tenemos también al doctor Villalón, que sabemos que ya os conocéis, ¿no? Sí, hemos participado un par de veces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hemos participado en congreso y también hemos compartido aquí en el programa. Muy bien. ¿Escuchas bien al doctor? Sí, perfecto. De acuerdo, si no, no hace falta entonces los auriculares. Bueno, pues un placer empezar a tratar este tema sobre el dolor. Nos habíamos referido al dolor crónico, o al manejo del dolor, ya sea crónico o sea otro tipo de dolor. Vamos a investigar ahí un poco. Para empezar, ¿qué te parece si hacemos la diferenciación? Vamos a entender qué es el dolor, quién no ha sufrido dolor en algún momento de su vida, lógico está, pero vamos a definirlo para saber de qué estamos hablando. A ver, si nos vamos directamente al significado, al concepto de dolor, sí que ya hay varias guías y el concepto de dolor más conocido es que es una experiencia sensorial y emocional que puede ir o no asociado a una lesión tisular que puede ser real o emocional, que también hay una diferencia muy importante, por ejemplo, en patologías como la fibromialgia, que la fibromialgia, por ejemplo, no hay una lesión en particular, pero sí que hay un dolor crónico. Entonces yo creo que ya partiendo de eso, saber que es una experiencia sensorial desagradable y que efectivamente una población, alrededor del 35%, dicen los últimos estudios, españolas, del 35% de la población española sufre de dolor, un 11% ya sufre de dolor crónico y uno de cada cinco pacientes sufre de dolor de manera diaria. O sea, es un porcentaje bastante alto. Entonces, a nivel de diferenciación, yo creo que lo que tú decías, a nivel de clasificación, deberíamos clasificarlo entre dolor agudo y dolor crónico. Y como bien dijiste, el dolor agudo es inferior a 3 meses y el dolor crónico ya se considera un dolor posterior a 3 meses. A partir de esos 3 meses que uno va sufriendo ese dolor constante, si continúa, es cuando ya podemos decir que es un dolor crónico. Exacto. O se puede alargar una temporada y luego desaparecer. Pueden haber casos también. Exactamente, sin problema, o que el paciente ya aprenda a convivir con ese dolor en patologías crónicas, como bien decíamos, la fibromialgia, en un paciente artrósico, en un paciente con osteoartrosis, que aquí bien los conocemos, y son pacientes que de alguna u otra forma, claro, los tratan a nivel los fármacos para paliar el dolor, pero logran de alguna forma volver a su vida normal, sufren un dolor crónico, pero ya de alguna forma se va reduciendo. Ajá. En cuanto a, vamos a ir combinando un poco el tema junto al doctor Villalón, porque ahí está el dolor también en el mundo del deporte. El manejo del dolor generalmente requiere, ¿no, doctor?, un enfoque bastante multidisciplinario, porque esto implica, digamos, trabajar en conjunto con profesionales de la salud, médicos especialistas en dolor, fisioterapeutas, psicólogos, otros terapeutas también, porque como decía Camila, también es una cuestión emocional que también se lleva ahí a la vez, ¿no, doctor? Y también los tratamientos pueden incluir combinaciones de medicamentos, terapias, técnicas y cambios de estilo de vida, sobre todo. Ahí estamos cuando hablamos de los deportistas. Lo principal, ¿no? Cambiar muchos hábitos, nada más empezar. Sí. Si hablamos de dolor y deporte, en realidad el deportista no es un ser humano normal y el dolor tiene su función biológica y es inherente a la condición humana. O sea, por tanto, el deportista sufre el dolor como manifestación a alguna dolencia, alguna patología que puede estar asociado a múltiples enfermedades. O sea que el deportista lo sufre como cualquier otro ser humano y es verdad que puede repercutirle en su rendimiento. Muchas veces hablamos de que el alto rendimiento, la alta demanda a la que son sometidos, pues les hace que esa sobrecarga de sus órganos y de sus aparatos locomotor y estructuras de diversos tejidos a veces se resientan, y una de las manifestaciones más típicas es la del dolor, y tienen que compatibilizar
sus sesiones de entrenamiento, sus competiciones con esos dolores que a veces son agudos o a veces son crónicos, como muy bien ha explicado Camila. Uh-huh. Ante esos dos escenarios hay diferentes maneras de actuar, lógicamente, pero vamos a empezar por lo que serían las terapias no farmacológicas o complementarias que tú recomiendes, Camila, para el manejo del dolor. A ver, bueno, como bien decíamos, primero cambios de hábitos como cuidar la alimentación, si hay un sobrepeso, tratar de reducir esos kilos que tal vez están de más, volver a la rutina de ejercer un poquito de deporte, o sea, hablamos también que la población entera a nivel mundial es bastante sedentaria, o sea, uno entiende que, bueno, mira, hago deporte porque voy una vez al gimnasio, 2 veces al gimnasio, y no, la Organización Mundial de la Salud te dice que por lo menos 3 veces a la semana en una cantidad de minutos que son alrededor de 75, o sea, somos prácticamente todos sedentarios si no tenemos una rutina de ejercicio a la semana. Y también, como bien decías, terapias alternativas a la parte farmacológica, como por ejemplo el CBD, que está muy de moda, entender que las cremas de CBD van bastante bien como tratamiento coadyuvante, el aplicar calor dependiendo de la lesión que tenga el paciente, estiramientos, deportes como el yoga, pilates también van bastante bien, y bueno, todo lo complementario, o sea, hay cremas específicas a nivel de dolor, como bien decía, de CBD, el hipérico, los antiinflamatorios naturales, la cúrcuma, bueno, millones, o sea, y a nivel de alimentación, mucho antiinflamatorio natural también encontramos. Sí, sí, hemos hablado también con Kern en este programa sobre el CBD y también las ventajas. No contamos con el doctor Villalón y por eso aprovechamos, si acaso, para comentarle este producto, si realmente está teniendo una implementación en el mundo del deporte, tal como hemos comentado ahora con Camila y en otros programas con especialistas que nos lo han recomendado. ¿Y en el mundo del deporte se está usando el CBD? En realidad, en el mundo del deporte empieza a utilizarse. Siempre esperábamos un poco la autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento para esa aplicación tópica, y también es verdad que siempre teníamos la preocupación de que pudiese ser considerado como algo positivo dentro de los controles antidopaje. Es verdad que la utilización tópica de este tipo de pomadas, cremas o aceites pues va muy bien, de alguna forma es mucho más eficaz la acción analgésica y no tenemos que de alguna forma preocuparnos por estos posibles controles de dopaje que pudieran dar positivo. Uh-huh. ¿Cuándo es apropiado que un atleta continúe entrenando o compitiendo a pesar del dolor? Uy, yo creo que aquí me va a acompañar más. Es una pregunta para los dos, desde luego, pero doctora, ahí tenemos muchísimos casos de muchos deportistas que siguen haciendo deporte a pesar del dolor. Muchos se acostumbran a manejarlo en su día a día deportivo. ¿Cómo nos lo planteamos esto? Lo oímos en muchos casos de muchos deportistas que han jugado durante largos periodos con dolor. Sí, desde luego el dolor con esa función biológica, ese avisador de alguna forma hace ponernos en guardia de que, bueno, pues esa estructura que duele, pues de alguna forma hay que respetar ese aviso y si cabe, pues ser prudente en cuanto a la realización de actividad física y deportiva. Es verdad que, como he comentado antes, el dolor que tiene el deportista, generalizando, ese dolor que puede ser a veces crónico, es un dolor que puede ser compatible con esas altas cargas de trabajo a las que son sometidos. Pero es verdad que el dolor agudo, cuando se ha producido una rotura, una fractura, eso lo hace incompatible con la práctica deportiva, por lo menos en el segmento corporal afectado. Estoy muy de acuerdo con Camila y también con toda la exposición que has explicado previamente también de que esto es un tratamiento multidisciplinar y debemos de saber hasta qué nivel ese paciente, ese aviso, esa función biológica que tiene el dolor nos está poniendo en un aviso de que pudiera ir a más y pudiera suponer una lesión de gravedad, ¿no?
Y ahí está el momento en el que se debe decidir cuándo se puede seguir entrenando, compitiendo a pesar del dolor y cuándo se debe buscar atención médica para el dolor relacionado con el deporte. Exacto. ¿No? ¿Existen diferencias en el manejo del dolor entre atletas amateurs y profesionales? ¿O ahí diríamos que el dolor es para todos lo mismo? Doctor, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, todos somos seres humanos. Es verdad que cuando uno está jugando una final, como la de tenis de estos días, de Wimbledon, Brutal. pues puede ser que estos tenistas, paradójicamente, tengan dolores y estén compitiendo con alguna dolencia, pero que les permite, si cabe, rendir al máximo. Entonces, yo creo que ahí el abordaje precoz permite mejorar la situación, hacerla más llevadera, mejorar la adherencia a los programas de rehabilitación que mejoran la funcionalidad y acortan la duración de una lesión y al tiempo pues mejora el pronóstico. Es decir, es un reto muy importante y nos tenemos que apoyar en laboratorios como Care Pharma, que tienen terapias, medicamentos muy apropiados para el abordaje del dolor y que permitan compatibilizar estas situaciones que hemos comentado. Vamos a hablar, Camila, de estos productos, concretamente a los que ya se refería también el doctor, en cuanto al manejo del dolor, cuando es ese dolor agudo, ¿sí? Que no pasa a ser crónico. Vamos a empezar por esta parte. ¿Qué productos tenemos a nuestra disposición? La mayoría ya los conocemos, pero vamos a saber realmente cuáles son los que pueden ser más indicados para la mayoría de las personas. A ver, yo creo que lo que acabas de decir por primera parte es que efectivamente los medicamentos que vamos a adquirir en oficina de farmacia o los que vamos a encontrar en publicidad, en televisión, en radio, son medicamentos que no son a nivel de prescripción médica no tienen. Y son tratados efectivamente para tratar el dolor agudo. O sea, tratamientos a corto plazo, no máximo de 7 días, en donde el paciente pueda reconocer el síntoma y decir, vale, mira, tengo una cefalea, me tomo un paracetamol. Y puedas acceder directamente a la farmacia sin una consulta médica. Entonces yo creo que si hablamos de escalera analgésica, deberíamos ir a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 3 peldaños. El primero son tratamientos analgésicos y antiinflamatorios. Y esa es la primera clasificación. Sabemos que el analgésico de primera categoría y de elección es el paracetamol. Lo encontramos en oficina de farmacia. Con la marca de Kern sí tenemos una familia gigante que es Dolostop y son paracetamol en distintas dosis, tanto para parte pediátrica como para parte adulta. Recordar que el paracetamol son una máxima de 3 gramos al día. En la parte de categorización de antiinflamatorios contamos con una familia de ibuprofenos, ¿vale? También recordar que obviamente la libre disposición a nivel de farmacia siempre va acompañada del consejo farmacéutico y con una limitación a nivel de días de tratamiento, o sea, que el paciente pueda efectivamente determinar el dolor, saber cuántos días tiene este dolor y que si se lee el prospecto, que es el folletito que aparece dentro de la caja, que no muchos lo leen. Que hay que leérselo, claro está. Sí. Es de que el paciente identifique el dolor y si cursa más de 5 días ya consultar nuevamente al médico porque algo puede estar pasando. Y ahí hablaríamos de un ibuprofeno, de un dexketoprofeno, por ejemplo, de un diclofenaco a nivel tópico, van bastante bien. Y claro, en Care tenemos una amplia gama a nivel de tratamiento para el dolor y ya si hablamos de dolor agudo, tenemos toda esta parte sin receta y dolor crónico ya hablaríamos de tratamientos con prescripción médica. Y ahí también el abanico es bastante grande, recordar que también son medicamentos genéricos que podemos encontrar la marca del innovador más todo el resto. Entonces también, claro, ahí van todos los medicamentos sujetos a prescripción médica, desde tratamientos más básicos que no son tan potentes a analgésicos como por ejemplo la morfina, el fentanilo, que sí que efectivamente son más de uso hospitalario o de un paciente ambulatorio, pero con un seguimiento importante. Por supuesto. Entonces vamos a repasar, tenemos el Dolostop, que está Exacto. indicado, que no necesita prescripción médica, hemos dicho, y está indicado para esos dolores agudos de tipo cefaleas, dolores de cabeza. Muscular, que va bastante bien. La dosis generalmente va a variar dependiendo del target, si es adulto o pediátrico, pero es generalmente 6 a 8 horas un comprimido.
y ya lo tienes por 3 días. También la parte de antiinflamatoria, tenemos la gama y la familia Ibudol. ¿El Ibudol? Exacto. Ajá. ¿Que está recomendado para quién? ¿Sin prescripción médica también? Pacientes que cursen con una sintomatología inflamatoria, puede ser un dolor muscular, un dolor de espalda, el típico dolor de cuello que hiciste un mal movimiento y estás con ese dolor constante, cefaleas y también el periodo menstrual. Recordar que una cantidad importante de chicas a partir de los 16 años ya empiezan con un dolor menstrual de una prevalencia. Ahí está la entrada de muchas personas, las mujeres, ahí en la menstruación, cuando empiezan los dolores cada mes. De hecho, lo que acabas de decir es la mujer la que va a la farmacia, la mujer es la que consulta, la mujer somos las que nos informamos, que tal vez nos tratan muchas veces de exageradas, pero somos más preventivas en esto. Mira, encontramos un síntoma, decimos, mira, esto no me está gustando, en cambio, no quiero ofender, pero el hombre trata de alargar esto un poco antes de consultar y bueno... entonces, a nivel de oficina de farmacia, la mujer se interesa mucho más, pregunta más, es la que se lee el folleto dentro del medicamento. Es la que abre la caja y se lo lee. Exactamente. Y la que recomienda, oye, mira, tomé este fármaco y me fue muy bien, que me ha pasado muchas veces. Nosotros tenemos una combinación de paracetamol y ibuprofeno a dosis bajas, que es Dolostop Plus. Dolostop Plus. Dolostop Plus. Son 500 miligramos de paracetamol, o sea, dosis baja, y 150 miligramos de ibuprofeno. Entonces, la combinación casi perfecta, diríamos. Es perfecta porque tiene un efecto sinérgico, entonces ya prácticamente los estudios se demuestra que a los 10 minutos ya tiene un efecto. Y claro, o sea, la acción sinérgica hace que tengas una acción antiinflamatoria y analgésica, y sobre todo en la indicación del periodo menstrual y el dolor va súper bien. Dolostop también es eficaz para reducir la fiebre. Claro. ¿Sí? Está indicado para el alivio del dolor ocasional leve o moderado, como dolor de cabeza, dolores dentales también sí, dolores musculares, como hemos dicho, pero también ayuda a reducir la fiebre. O sea, de hecho es el tratamiento de elección para la fiebre, y que muchos pacientes te dicen, oye, no, mira, tengo un cuadro febril, me tomo un antiinflamatorio. Ojo, recordar que el paracetamol es el tratamiento de elección, sobre todo en la parte pediátrica y en adulto. Por alusiones, doctor Villalón, ¿usted ve esa diferencia a la cual ha hecho puntualización nuestra invitada en cuanto a cómo percibimos o cómo manejamos el dolor, hombres y mujeres, esa diferencia? ¿En el mundo deportivo también se pueden ver esas diferencias? Bueno, desde luego que sí. Estoy totalmente de acuerdo con Camila. Y es verdad que el tipo de paciente que manejamos nosotros, que es un paciente deportista de alto rendimiento, pues ya sí que conlleva el que el seguimiento sea muy exhaustivo y que, bueno, pues las terapias que utilizamos muchas veces son a diario, o sea que el paciente le vemos cada día, cada entrenamiento, le seguimos muy de cerca, y entonces eso cambia un poco la concepción o el entorno en el que se maneja el dolor. Pero estoy totalmente de acuerdo. Siempre la mujer, la paciente femenina, va a ser más detallista en ese control del dolor y le hace tener una mayor adherencia en ciertas etapas, como es el dolor del síndrome premenstrual, que le hace que periódicamente pues tenga que utilizar algún analgésico. Yo diría que en nuestro mundo, en el mundo del deporte, vemos un dolor que disminuye la movilidad, disminuye o deteriora la funcionalidad, y muchas veces ese dolor atrofia los tejidos implicados, porque hay como una mayor sensibilidad al dolor por debilidad de ciertas estructuras. Con lo cual, esto que es un círculo, unos síntomas de círculo vicioso, lo que nos llega a producir es una inercia de autoperpetuación de esa situación de dolor y de síntomas que afectan en teoría esa funcionalidad, y en general va produciendo el deterioro de la situación del paciente. En este caso, no sé si me estoy yendo ahora por las ramas, pero claro, no podríamos llamarlo dolor crónico, pero una mujer desde que empieza con su vida sexual, cuando tiene la menstruación, ya empieza ahí un dolor que será crónico. Total. Y sobre todo en el manejo. Ahí. Cuando las chicas son pequeñas, a los 12 años, tal vez, la primera menarquia, te dicen, mira, tengo un dolor, pero
tú aprendes a convivir con ese dolor. O sea, es un dolor que tú estás con tu periodo menstrual y sigues trabajando, sigues haciendo deporte, tienes que hacer el programa, por ejemplo, y claro. no te limita. Pero sí que efectivamente es un dolor que puede ser patológico en casos, por ejemplo, de una endometriosis, que ahí sí que efectivamente el paciente, o la paciente en este caso, está postrada. O sea, no se puede levantar, tiene que continuar con una vida que se le escapa un poco de las manos porque tiene un tratamiento muy fuerte, tiene un seguimiento y la paraliza totalmente. Entonces yo creo que es importante lo que comentas. Sobre todo a nivel también de educación, para que las chicas más jóvenes no se encuentren perdidas en ese mundo y decir, bueno, ¿qué hago yo cuando ahora todos los meses me va a venir este dolor? Me va a coincidir con exámenes, me va a coincidir con competiciones deportivas, con todo el día a día de una persona. Si entramos en el mundo del dolor crónico, hemos dicho que pueden ser diversas y a menudo complejas las causas. Pueden ser resultado de lesiones anteriores. En el mundo deportivo lo vemos, ¿verdad, doctor Villalón? Como fracturas o lesiones deportivas mal curadas. Ahí también tenemos casos que se dan más de una vez. También puede ser causado por enfermedades crónicas como la artritis, la fibromialgia, a la cual se ha referido también la neuropatía o el síndrome de dolor regional complejo. En algunos casos el dolor crónico puede no tener una causa clara identificable. Ahí es cuando tenemos un problema, ¿no? ¿Serio, doctor? Sí, desde luego han hablado, Camila, de la fibromialgia, también el síndrome de fatiga crónica, ese dolor menstrual periódico. Para nosotros, desde luego, como tratamiento del dolor, pues tenemos que agarrar a esos medicamentos, a esas moléculas que muy bien ha explicado Camila, que nos ayudan, que permiten compatibilizar muchas veces una vida más normalizada con esa situación dolorosa. Y es verdad que también nosotros utilizamos mucho lo que llamamos la medicina física y la rehabilitación. Es decir, que utilizamos como agentes físicos, termoterapia, agentes mecánicos, electromagnéticos, que van de alguna forma a paliar el dolor. Van a ser tratamientos que las clínicas o departamentos de tratamiento articular se aplican habitualmente, con la rehabilitación, con la fisioterapia, con las ortesis o dispositivos mecánicos que muchas veces alivian el dolor simplemente porque mantienen una inmovilización relativa de esa articulación. Y bueno, pues muchos tratamientos manuales o tratamientos puramente analgésicos, como puede ser la acupuntura de la medicina tradicional china o auriculoterapia, técnicas que se utilizan dentro de esta medicina física como tratamiento específico del dolor. Claro, es importante tener en cuenta esto, que el manejo del dolor crónico es un proceso individualizado, ya que cada persona puede responder de manera muy diferente a los diferentes tratamientos. El objetivo principal siempre es no es siempre eliminar por completo el dolor, sino mejorar la funcionalidad y la calidad de vida, entendemos, ¿no? Permitiendo que esa persona pueda realizar sus actividades diarias y recupere de alguna manera el control sobre su bienestar. Eso sería lo más importante. Y ahí está un poco esa parte esencial que yo considero que es escuchar bien al cuerpo y no ignorar el dolor persistente o intenso, ya que esto puede ser un signo de una lesión más grave que requiera atención médica inmediata, ¿no? En esto estamos de acuerdo. Totalmente. O sea, yo creo que la identificación del primer síntoma y decir, a ver, este dolor comenzó el día domingo y estoy a jueves y persiste y ha ido en aumento. ¿Me pasa algo o sigo haciendo caso omiso y me voy controlando con el paracetamol? Que también lo que decía el doctor Villalón, es importante la adherencia al tratamiento, sobre todo en pacientes crónicos. Ellos sí que tal vez son más conscientes del dolor porque lo sufren. Recordar que el dolor es prácticamente el quinto signo vital. Entonces, esto hace ya, por definición, hace muchos años. Entonces, claro, ¿qué mejor que el paciente que identifica ese dolor, que lo limita en su vida diaria, de decir, mira, si me tomo el fármaco todos los días en la indicación que me dio mi médico de cabecera, voy a conseguir una reducción de dolor, voy a poder continuar con mi rutina diaria. En cambio, el paciente que hace caso omiso, mira, lo que comentaba, partió el dolor el día domingo y día jueves, pero me he tomado 2 paracetamol. Bueno, no va.
no pasa nada. Luego consulto. Y ahí es la importancia de tal vez tener una precaución adicional, ¿vale? Pero puedes prevenir tal vez una lesión que está oculta, o puedes saber el diagnóstico de una patología si es que lo estás cursando. Entonces yo creo que en tema de prevención es muy importante lo que acabas de decir. Claro, es una oportunidad siempre tener esa información para poder avanzar y buscar soluciones reales a los problemas, cuales quieran que sea, estén más a flor de piel o más ocultos, que muchas veces nos encontramos en estas situaciones. Y hay una parte subjetiva en lo que se refiere al dolor, es decir, hay gente que con la misma lesión o la misma afectación puede sufrir más o menos dolor. ¿Esto es así? Totalmente. O sea, el dolor es subjetivo. O sea, yo como en la parte clínica, cuando veía pacientes me decían, mira, te estoy cursando con un dolor, y yo le decía, vale, si lo clasificas en una escala de 0 a 10, ¿cuánto es el dolor que estás cursando ahora? Un 8. Yo no le podía decir, no, es que tu lesión no es para tener un 8 de dolor. Entonces, claro, es subjetivo, yo le creo al paciente y hay que investigar y se trata de manera distinta. Por eso es individualizado el tratamiento. Y es muy importante porque muchas veces te dicen, bueno, pero tal vez tiene un componente psicógeno, un dolor psicógeno que mezcla la parte física porque hay una lesión, pero también hay una parte emocional. Claro. Y que, por supuesto, siempre hay una parte emocional. Si te limitan tu calidad de vida, estás triste, te quita el sueño por la noche, no descansas, o sea, se vuelve un círculo vicioso que lamentablemente la gente que no tiene acceso o que no sabe un poco más, se hace esto crónico y podía haberle puesto freno mucho antes. Claro, y ahí en el caso en el mundo del deporte, doctor Villalón, ahí está, claro, el manejo de cada uno y de cómo lo vive, teniendo en cuenta además el factor añadido de la presión que supone el nivel competitivo, en este caso. Sí, además también podríamos hablar de las grandes repercusiones económicas que puede tener el que un deportista, por padecer dolor, no pueda entrenar o no pueda competir. Un día de baja laboral tiene un impacto económico muy potente, con lo cual es muy importante que el manejo del dolor sea el más adecuado, multidisciplinar, individualizado a cada deportista, porque es verdad que la respuesta a un determinado tratamiento puede ser variable. Entonces hay que considerar esto, y lo que a unos les va muy bien, a otros a lo mejor no les hace tanto efecto, pero hay que manejarlo conociendo en este caso al paciente. Claro, en estos casos también, doctor Villalón, en cuanto al tema de modificar la actividad, puede ser necesario modificar la actividad deportiva para evitar el dolor o la exacerbación de una lesión, ¿no? Esto puede implicar cambios en la técnica, ajustes en la intensidad o la duración del entrenamiento, o incluso considerar alternativas deportivas temporales. Ya no igual tanto en el caso de un deportista que es un tenista, pues ya está, ¿no? Se dedica a eso. Pero en cuanto al resto de los mortales, ¿no? Que hacemos deporte, ahí siempre está esa posibilidad de plantearnos hacer otra práctica deportiva. Igual esta no es la que va conmigo, ¿no? Eso lo comentamos muchas veces con el doctor Vergés, que hay que tener en cuenta el morfotipo de cada uno. Sí, muy bueno, Che. Ahí, como bien ha explicado antes de Camila González, el tema es que el entrenamiento alternativo o la actividad, los cambios de hábitos de vida en algún caso, que hay que considerarlos. El tema de la alimentación, todo ello puede hacer que, bien manejado, dirijamos a nuestro paciente que padece ciertos dolores a un tipo de planificación, de entrenamiento, lo más adecuado posible para esa persona y que le haga compatible una vida normalizada y, si cabe, sin dolor, o minimizar ese riesgo del dolor que pueda tener después de una actividad determinada. Claro está, y ahí está también la decisión de muchas personas en cuanto a llevo ya una buena racha yendo al gimnasio, no quiero dejarlo, pero es que me duele aquí, pues, hay que saber también parar, porque si no ahí estamos insistiendo sobre una zona que si no nos la hemos revisado bien con un médico a través de las pruebas diagnósticas que nos puedan dar una idea de qué es lo que tenemos, ahí hay que parar, ¿no? Hay que saber parar. Sí. O sea, como bien dijimos anteriormente, escucharte. Si estás con alguna sintomatología, estás cursando un dolor, decir, mira, prefiero parar si efectivamente
al parar la actividad física que estoy haciendo, estoy parando un entreno, disminuye el dolor, yo creo que hay una causa totalmente identificada. Y ahí, si sigues cursando con el dolor, ya recurrir con tu médico y hacer una prueba diagnóstica del porqué y saber el origen de este dolor. Claro, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta, evaluar la causa del dolor. Importante determinar la causa subyacente del dolor. Descanso y recuperación, muy importante. En muchos casos son esenciales para permitir que el cuerpo se cure y se recupere. Aplicar la terapia frío-calor, que ahí en el mundo deportivo, ahí también cuando practicamos un deporte sabemos que el frío puede ayudar a reducir la inflamación y aliviar el dolor agudo. Y por otro lado, la terapia del calor puede ser beneficiosa para el alivio del dolor crónico. Y luego ahí tenemos la medicación, los medicamentos que también nos aconsejan nuestros farmacéuticos, a los que tenemos en muy buena consideración, porque son muchas veces los que nos dan esa receta mágica, porque no hemos podido ir al médico, y ahí ellos también juegan un papel muy importante en estas recomendaciones que recibimos cada día. Fundamental, o sea, de hecho, muchas veces el farmacéutico es quien inmediatamente identifica que el paciente está cursando una patología o que está con una lesión, y tienen protocolos de derivación, o sea, de hecho tienen consensos de derivación, tienen protocolos muy de la mano con la ayuda médica. Y claro, como bien decía el doctor Villalón, saber que hay un equipo multidisciplinar y que abarca desde la parte psicológica, que puede estar un psicólogo a cargo del tratamiento del dolor, puede haber un fisio, puede haber un médico de cabecera, ver la terapia alternativa, un tratamiento médico, farmacológico, como también un tratamiento coadyuvante, y todo lo que viene a posterior, la rehabilitación, el acompañamiento, la familia, que también es muy importante, porque pacientes con dolor crónico sí que muchas veces el estado emocional te juega en contra, porque es un círculo vicioso, y cuidar a la familia, a darle consejos de cómo abarcar esto, porque finalmente es un dolor, pero que ataca a todo tu núcleo. Creo que también es fundamental en esto. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Queremos agradecerte de verdad que hayas estado con nosotros hoy en el programa, este último programa de la temporada. Camila González, del Departamento Médico de Kern Pharma, también para aconsejarnos estos productos y a la vez también hablar de manera tranquila, como hemos hecho, sobre el manejo del dolor, que es tan importante para tener en cuenta el bienestar y la calidad de vida de todos nosotros. Agradecemos también la presencia en esta entrevista del doctor Villalón. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con el programa, pero no sé si se va a retirar o va a continuar con nosotros. Bueno, yo quería dar las gracias a Camila, desde luego, por sus buenos consejos, sabios, y desde luego que nos ayudáis mucho, es lo que puedo decir, porque el manejo del paciente muchas veces no es fácil y tenemos que compatibilizar una vida normal o normalizada, como digo, o una vida deportiva de alto nivel con el tratamiento del dolor, y yo creo que lo estáis haciendo muy bien con esas combinaciones y esos medicamentos, y seguiremos vuestras pautas porque para nosotros es una herramienta más de manejo y de rendimiento deportivo en los deportistas amateur o deportistas profesionales. Muchas gracias, Camila. No, muchas gracias por el programa, muchas gracias, doctor Villalón. Ya nos encontraremos en algún próximo congreso, y también a ti, Che, encantada. Desde luego, nos veremos en el próximo congreso de OAFI próximamente, ahí también con Kern Pharma. Muchísimas gracias, Camila. Kern Pharma, que está siempre presente en nuestro programa, Laboratorio Farmacéutico Nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor, con productos como Ginea, que siempre lo recomendamos, pensados para la salud de la mujer, Consumer Health, que son productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico, como algunos de los que hemos hablado hoy y dado un poco de importancia. Kern Pharma son esos expertos en productos para el dolor y la prevención, como Finisher, que son también complementos para realizar prácticas deportivas saludables y sin ningún riesgo para la salud. Con una dilatada experiencia y con un claro objetivo, cuidar de la salud de las personas. Ahí está Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Pues ahí los tenemos y también te tenemos a ti muy cerquita, lo notamos y sabemos que nos das tu apoyo, sabemos que ya eres socio de OAFI en muchos casos, pero si todavía no lo has hecho, no te lo has pensado, seguiremos insistiendo porque queremos que te unas a nosotros para formar parte de alguna manera de esta comunidad comprometida con el bienestar y la salud articular. Por eso te pedimos tu ayuda. Ayúdanos a promover la educación, la prevención, el tratamiento y sobre todo la investigación de la artrosis, que es la manera que vamos a llegar cada vez más lejos. Tu apoyo hará posible que más personas puedan moverse sin límites. Para tener más información sobre cómo convertirte en socio o hacer tu aporte, es muy fácil. Visita nuestra web en Fundación OAFI y llama al número de contacto 931 59 40 15. No esperes más. Y si lo tuyo es necesidad de información, aparte de nuestro programa, también que sepas que tenemos una consulta solidaria que ponemos a tu disposición para cuidar tu salud articular en manos del doctor Vergés, fundador y CEO de OAFI, uno de los expertos más reconocidos en artrosis y al que hoy echamos de menos porque no tenemos en el estudio, pero enviamos un saludo y un abrazo muy cálido. Pide tu cita en esta consulta solidaria para visitarte los lunes en Barcelona y los jueves en Madrid. También, si quieres más información, puedes ponernos un correo electrónico a la siguiente dirección, que es info@oafifoundation.com. Y bien, hace cosa de un mes inauguramos una sección en este programa con muchísima ilusión, una sección enfocada en la mujer y el deporte. Nos hace mucha ilusión porque somos mujeres y deportistas, algunas más, algunas menos, pero bueno, todo lo que podemos. Nos movemos, que ya sabemos que es una de las pautas más interesantes a tener en cuenta en cuanto al cuidado de nuestra salud. En la primera edición de esta sección tratamos un tema muy importante, como era la menstruación en el mundo del deporte. Y fue muy interesante hablarlo con nuestra especialista y nuestra líder en esta sección, que hoy llega a su segundo capítulo y va a cerrar un poco la temporada. Hoy vamos a tratar otro tema también relacionado con la salud de las mujeres, por supuesto, porque de eso va esta sección, y que muchas veces genera dudas, aún y se ha hablado muchísimo. En este caso es el embarazo activo. ¿Se puede hacer deporte mientras estás embarazada? Bueno, pues el embarazo activo se refiere, lógicamente, a la práctica de mantener un estilo de vida activo y participar en actividades físicas durante el embarazo. Anteriormente se pensaba que el embarazo era un momento para el reposo, para la inactividad, pero las investigaciones actuales han demostrado que el ejercicio moderado y seguro durante el embarazo puede tener muchísimos beneficios tanto para la madre como para el bebé. O sea que vamos a centrarnos ahí un poco. Participar en actividades físicas adecuadas durante el embarazo puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular, mantener un peso saludable, fortalecer los músculos, aumentar la resistencia, lo que puede también ayudar a este trabajo del parto que va a llegar luego. Bueno, es importante tener en cuenta que el embarazo activo debe adaptarse, por supuesto, a las necesidades y capacidades individuales de cada mujer y debe ser supervisado por un profesional de la salud. Por eso contamos ya con nosotros con la doctora Eva Ferrer. Ella es especialista en medicina deportiva, doctora responsable de fútbol femenino del Fútbol Club Barcelona entre los años 2018 y 2022, con la que ya vamos a entrar a profundizar sobre el tema. Bienvenida, Eva, de nuevo en nuestro estudio. Hola, buenas tardes, gracias. Muchas gracias. También contamos con el doctor Villalón, que está por ahí. No sé si quieres primero, antes de empezar, saludarlo. Doctor Villalón, para entrar en nuestro nuevo tema hoy, en la segunda parte del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucharte y aprender de ti sobre este tema tan importante, que es el embarazo activo. Bueno, pues ahí estamos. ¿Son más o son menos las ventajas de mantenerse activa durante el embarazo? Yo Eva. diría que más seguro. Lo que sí es importante y para empezar hay que tenerlo en cuenta. Es decir, una mujer embarazada no es una mujer enferma, para empezar. Esta sería la frase, ¿no? Evidentemente, exceptuando aquellos embarazos en el que el profesional decide o ve o recomienda alguna limitación porque existe una posible contraindicación por una patología. Es decir, hay embarazadas que tienen una patología previa, pues hipertensión, diabetes, lo que sea, y entonces habrá que ajustarse o hacer una adaptación concreta. Pero
el embarazo en sí no es ninguna enfermedad. Entonces, como tú decías al principio, antes, ¿no? Está embarazada, cuidado, no vaya a perderlo, al principio, ¿no? No vaya a perderlo, luego, que si se cae, luego, no, que no vaya a tener el parto antes, ¿no? Siempre había como una pequeña excusa para que la mujer hiciera el máximo reposo o se moviera lo menos posible, ¿no? El beneficio de la actividad física es para cualquier persona, hombre o mujer, niño o niña, embarazada o no embarazada. En cualquier estado, exactamente. Entonces, a partir de aquí, cuando una mujer se queda embarazada, evidentemente el primer mes va a continuar igual. Por tanto, ese primer mes que dices, ostras, que mejor no hubiera hecho. Bueno, no lo sabías, por tanto, claro, tú seguiste con tu vida normal, ¿no? A partir de allí es cuando tenemos que ver el profesional, o sea, es un trabajo conjunto, diría yo, de ginecólogo/ginecóloga o matrona, quien lleve el embarazo, y luego los profesionales que nos dedicamos a la parte de actividad física, como pueden ser los preparadores físicos especialistas en embarazo, que los hay pocos, pero hay que buscarlos, porque son los que te van a ayudar en ese sentido, y nosotros, ¿no? Los médicos del deporte, que también estamos acostumbrados o gestionamos lo que es actividad física y necesidad para mejorar, pues, el estado de salud. También hay que diferenciar qué es actividad física, ejercicio y deporte. ¿Por qué? Porque quizá a una embarazada se le recomienda hacer actividad física y no deporte. En cambio, una deportista que se queda embarazada puede seguir haciendo su deporte dependiendo de cuál es. Por tanto, hay que diferenciar. ¿Qué entendemos por actividad física? Todo aquello que hacemos en nuestras condiciones normales. Subir, bajar escaleras, ir andando, correr detrás del autobús, ¿no? Todo lo que hacemos habitualmente. En nuestra vida cotidiana. Exacto. Ejercicio es cuando ya existen ciertas normas que ya hacemos, pues vamos a ejercitarnos a un gimnasio, ¿no? Ya seguimos una rutina, ya levantamos tanto peso o hacemos una clase. Eso sería ejercicio. Y deporte es cuando existen unas normas de juego y hay competición. Por tanto, ¿en qué momento recomendaría una cosa o la otra? Dependiendo del tipo de embarazo, dependiendo del tipo de mujer y de las necesidades que tiene esa mujer en su día a día. A partir de ahí, todo se tiene que poner encima de la mesa. Claro, todos son casos particulares en estas tres fases que hemos aclarado, porque es importante tener en cuenta ese movimiento regular, normal de la vida de una persona, ese ejercicio y esa dedicación a un deporte más determinado. Pero si vamos a hablar de qué tipos de ejercicios son seguros y beneficiosos a la vez para las mujeres embarazadas, ¿cuáles serían? Vale. Partimos de lo que se llama un modelo FIT. Se llama FIT por las siglas, ¿no? Y eso se utiliza, existen recomendaciones desde el mundo anglosajón. Canadá es uno de los más potentes en ese sentido. Luego ya viene Estados Unidos, Gran Bretaña, y nosotros que no nos quedamos en la cola, precisamente porque hace un mes se publicaron las recomendaciones de las guías para embarazadas a través del Ministerio. Por tanto, nosotros estamos ahí y apoyamos lo que serían las recomendaciones. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Pues siguiendo este modelo FIT, la F vendría en relación a la frecuencia. Es decir, ¿cuántos días a la semana debo hacer actividad física? Pues serían 3, 4. 3 mínimo, 4 máximo. Se podría hacer. Se podría. Luego entraremos en un poquito más al detalle. Intensidad es la I de FIT. ¿Cuál sería la recomendada? Entre moderada y vigorosa. ¿Cómo sabemos cuál es la moderada y la vigorosa? Bueno, pues lo podemos hacer por frecuencia cardíaca, es decir, quien lleve un reloj de pulsera, ¿no? El típico que te mide los pasos y te mide la frecuencia cardíaca, pues puedes gestionarlo, pero hay una manera mucho más fácil, que es lo que le llamamos el test del habla. El test del habla. Exacto. ¿En qué consiste? Pues si yo voy andando con alguien y voy charlando como si estuviera tomando un café, quiere decir que no hago nada de esfuerzo, porque simplemente puedo hablar y no me genera ningún esfuerzo. Cuando ya me cuesta un poquito y de vez en cuando se me entrecorta, estoy andando o estoy corriendo o estoy saltando, estoy haciendo lo que sea, ya es más moderado el esfuerzo que yo hago, porque ya no tengo ni esa capacidad de respiración y mi frecuencia cardíaca va más rápido. Y sería vigorosa cuando estoy ya que no puedo, que no me aguanto, ¿no? Ya no puedo más. Entonces, entre moderada y vigorosa sería la recomendada. Pero evidentemente también hay que ver qué antecedentes previos tiene esa mujer
que luego hablaremos de ello. La siguiente es una T de FIT. El tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la OMS? Y en este caso nos fijamos en las recomendaciones de la OMS. Son 150 minutos a la semana. ¿Dividido cómo? Pues en grupos de 30 minutos. Si decimos que más o menos podemos hacer entre 3 y 4 días, 30 minutos, pues igual aumentamos un poquitín más, porque podrían ser 5 días de 30 minutos, ¿no? O 40 minutos menos días. En total, 150 minutos. Y el último sería el tipo. ¿Qué tipo de actividad se recomendaría? La aeróbica, por supuesto. ¿Qué tipo de actividad es aquella que denominamos aeróbica? Pues aquella en la que nado, voy en bicicleta, ando, corro. Ahora haremos las excepciones, corro. Todo lo que sea un movimiento en el que no son explosivos, movimientos explosivos, sería aquella actividad aeróbica. Podría hacer aquagym, todo este tipo de actividades. Por tanto, si yo sigo mi regla FIT y voy cumpliendo estos pasos, la frecuencia, la intensidad, puedo hacer cualquier cosa que esté dentro de este paquete de recomendaciones. Uh-huh. ¿Cuáles son las excepciones? Vamos a verlas. Existen aquellos deportes donde, por ejemplo, o actividades donde hay riesgo de caída. Es decir, ¿el esquí sería recomendable? Pues no. Practicar deportes de contacto, estamos hablando de aquellas que no son profesionales, luego entraremos. Ponerse a jugar a fútbol no sería lo más recomendable. Tampoco sería recomendable. La equitación ahí tampoco es de las que se recomienden. Parece lógica pura, por eso. La bicicleta, la estática, sí. Bien. La de calle, por el riesgo de caída. De caída. Y, como dice una compañera de trabajo, la doctora Palacio, que trabaja en el Hospital Clínic, no es tanto por la caída, que también, pero que va protegido el feto dentro de lo que sería el abdomen, sino porque todas aquellas pruebas que van relacionadas con una caída, una radiografía, etcétera, etcétera, complican más el hecho si estás embarazada. Porque no puedes hacerte una radiografía. Claro, ahí está siempre la recomendación de si estás embarazada, antes de hacerte una radiografía. Evidentemente. Si es un tema de vida o muerte, te la van a hacer. Te la van a hacer si es necesario. Pero quizás no hace falta subirse a una bici estando embarazada por el riesgo de caída. Para no llamar al mal tiempo. Exacto. Ahí Entonces, está. esas cosas... no es tanto por el hecho de ir en bicicleta, es lo que queremos decir, ¿no? Exacto. Solo por el hecho del riesgo que se corre al sufrir una caída o cosas... El submarinismo tampoco es recomendable. Nadar, perfecto. Hacer aquagym, perfecto. Pero el submarinismo no. Igual que subir a montañas de alturas considerables. Claro, ahí tenemos el factor presión. Exacto. Eso sería lo que deberíamos vigilar en cuanto a tipos de deporte. Hay una lista muy larga, quien esté interesado, y de hecho os lo he traído hoy. Nosotros hace unos años publicamos en Sant Joan de Déu un cuaderno Faros, que esto es online, gratuito, para quien quiera descargárselo. Luego os dejaremos el link para que lo podáis descargar. Doy un capítulo específico de embarazo. Se llama Salud y Deporte Femenino. Aquí podréis encontrar un capítulo amplio que escribió mi gran amiga Lidia Romero, que ha sido mamá hace poco y a la que felicito, donde podéis encontrar contraindicaciones, recomendaciones, etcétera, etcétera, y ahí tendréis toda la información de la que estamos hablando. Por tanto, este tipo de deportes en el que hay contacto, por ejemplo, artes marciales, pues tampoco sería lo más adecuado. Y luego hemos hablado de aquellas personas que no han hecho actividad física y según su nivel no van a empezar ahora. Es decir, sí, claro. ¿Una mujer que corría ha de dejar de correr? Pues seguramente no. Tendremos que adaptar a qué frecuencia cardíaca correr, por dónde correr, cuándo es mejor correr, qué material necesito para correr. Pero si una mujer nunca ha corrido, quizá ahora no es el mejor momento para empezar. Ahora, ¿eso quiere decir que debe quedarse sentada en el sofá? No. No. Hay que buscar qué alternativas tenemos. Y para eso, lo más adecuado sería que una vez consultado con el ginecólogo / ginecóloga, consultara con los profesionales e hiciéramos una pequeña historia clínica de qué es lo que te gusta. ¿A ti te gusta el agua? ¿A ti te gusta andar? ¿A ti qué te gusta? Y a partir de ahí empezar a desgranar cuáles serían las recomendaciones, porque al final tú lo has dicho bien al principio, los beneficios son multitud. ¿Por qué quedarme sentada en el sofá? Claro, hay riesgos potenciales de un embarazo inactivo o sedentario, más casi que no moverse.
Es que, de hecho, ¿qué beneficios, ¿no?, le aporta a una mujer embarazada? Pues los mismos que a una persona, a una mujer que no está embarazada, Que no ¿no? lo está. El control de la diabetes, o sea, el control del azúcar, control de la tensión arterial, el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares. Eso pasa exactamente lo mismo en una embarazada, que además ya tiene ese riesgo aumentado porque va a aumentar de peso, porque durante el Eso es embarazo evidente. aumentamos Claro. de peso todas. Es una manera de controlarlo. Es una manera también de mejorar la preparación al parto, lo que decías también tú al principio. Es decir, cuando nosotros nos planteamos qué tipo de actividad física y qué recomendaciones vamos a hacer en un embarazo, nosotros no tenemos solo en cuenta los 9 meses, si es que llega, de un embarazo. ¿El posparto qué? Ahí está, es muy importante, una Entonces, fase muy importante, que a veces se deja ahí como que no está. Exacto, o sea, parece que das a luz Y ya está. y se acabó. Está ¿no? todo hecho. O sea, una mujer, primero, si es primípara y es el primer parto, También es muy diferente. exacto. Y si es el segundo y tiene más familia a su cargo, parece que venga, ya está, ya has parido Ya y ahora podemos. ya podemos Podemos seguir con con... todo. No, es que mi cuerpo ha pasado por una serie de circunstancias que le he podido preparar o no y tengo que seguir cuidándolo. Y por tanto, un embarazo dura los 9 meses más lo que dure y dependiendo si ha sido una cesárea, si ha sido un parto vaginal, si ha sido una episiotomía. Es decir, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores a la hora de hacer recomendaciones. Por tanto, quédate en casa, no hagas nada, no. Y cuando pares como si nada, tampoco. Hay que prepararlo antes y después. Claro, y que sea toda una progresión que nos lleve de la manera más amable a acompañarnos en todo este proceso, porque es un proceso realmente, bueno, es maravilloso, pero no deja de ser complejo, aunque sea natural, y lo hemos hecho las mujeres todo durante a lo largo de los años, y tampoco hay que ponerse, digamos, rasgarse las vestiduras, de decir, el embarazo voy a tener que dejar de hacer todo esto. Bueno, en el mundo del deporte, doctor Villalón, para introducirlo un poco en nuestra conversación, ahí ha habido casos de deportistas embarazadas, miles de ellas que se han encontrado en esta situación, y bueno, ahí ¿cuáles son las alternativas o los métodos para las mujeres embarazadas que no pueden participar en actividades de alto impacto? Bueno, esa mujer previamente deportista que queda embarazada, pues posiblemente va a tener que interrumpir la alta competición y las altas cargas de entrenamiento durante gran parte de su gestación. Es verdad que posiblemente tenemos que considerar que muchas mujeres que han sido madres luego han sido campeonas otra vez en sus especialidades deportivas, con lo cual la maternidad no está reñida con volver otra vez a la actividad deportiva de alto nivel. A nosotros nos preocupa, como muy bien ha explicado la doctora Eva Ferrer, en casos de que la mujer no sepa que está embarazada y que tuviese una práctica deportiva que pudiera perjudicar la gestación en algún sentido. Por eso debemos de estar muy atentos, pero bueno, la propia mujer así lo hace ya por sí misma, cuando tiene los primeros síntomas de que está embarazada, pues poner esas medidas prudentes de alguna forma limitar una actividad agresiva para su gestación y para el bebé que lleva dentro. Claro está, porque ahí hay otra presencia, aparte de, bueno, claro, de la de una misma, está esa salud que tenemos que empezar a cuidar a través nuestro de la criatura que se está fabricando ahí. A nivel competitivo, ¿con qué casos te has encontrado o que podamos comentar de deportistas que hayan podido manejarlo mejor, o casos que nos puedan servir de inspiración? Bueno, de hecho, ha salido hace poco pues Ana Peleteiro, ¿no? Salió en los medios de comunicación hablando de su maternidad y de qué bien lo ha llevado en ese sentido, que ya vuelve a competir, ¿no? También tenemos a futbolistas, hace bien poquito, el año pasado, ¿no? Marta Cardona también fue madre. El mundo del deporte profesional, lo que pasa es que nos estamos intentando adaptar un poco, porque también es verdad que yo te diría que nos falta aquel conocimiento para permitir que esa
mujer que será madre pueda volver a la competición tal como estaba previamente, ¿no? A nivel físico incluso mejor. O incluso mejor, que esto es un dato mejor. Interesante que puede darse, ¿no? En Puede más de una darse. ocasión. Y de hecho, tenemos bastante conocimiento de lo que son deportes individuales. En atletismo sucede mucho y hay mujeres que incluso, o en tenis, ¿no? Serena Williams, que paró un momento su carrera y luego volvió, ¿no? A competir. Pero sí que es verdad que los profesionales, y más en el mundo de la élite, necesitamos entender qué necesidades tienen ellas también. O sea, yo en parte de mi trabajo lo desarrollo en UEFA, también en la parte de fútbol femenino. Y estamos trabajando en protocolos de cómo ayudar a las futbolistas a entrenar sin dejar de tener su nivel para volver al nivel que sea después de haber parido. Y eso es importante, ¿por qué? Porque las carreras profesionales son cortitas, normalmente. Claro, en el caso del deporte, ¿no? Sí. ¿De qué manera podemos ayudarlas a que ese paréntesis no sea un agravio comparativo por haber dejado de entrenar con el resto de sus compañeras? Y por tanto, nosotros tenemos que entender cuáles son sus necesidades y no diría arriesgarnos, porque al final es la salud de la madre y del feto, pero tenemos que entender que ese cuerpo ha estado preparado para una serie de cargas. Por ejemplo, en el caso del fútbol, lo que hacemos o las recomendaciones es: no vas a competir porque es un deporte de contacto, pero vas a seguir entrenando. Y vas a seguir entrenando con las cargas que te toca por tu proceso para que cuando vuelvas estés de la mejor manera. Claro, la recuperación sea más rápida, más buena, en definitiva, no tanto tan rápida, no es el factor tiempo, sino en mejores condiciones. Y sin esa presión de ahí está. ¿Cómo tengo que volver? Porque si tú no las acompañas, ellas también se sienten perdidas. Estoy hablando de este mundo porque quizás es el que conozco también más, ¿no? Pero eso claro, pasa en cualquier deporte de competición. Deporte. Sí. Pero hay que acompañarlas básicamente por eso, para que no estén solas y existan otros. Porque, por ejemplo, un factor importante es el psicológico también. Tú te enfrentas a una maternidad, que todas nos enfrentamos. Sí, pero claro, no es tan fácil porque una no sabe lo que viene. Exacto, con un desconocimiento. Exacto. En el caso del deporte profesional, muchas veces va acompañado de otras exigencias y no a veces hay esas respuestas que las podrían tener pues cualquier persona trabajadora de otro tipo, de otro trabajo. Claro. Por tanto, el deporte profesional lo deberíamos dejar como un poquito de lado porque sus características son concretas y hay que trabajarlas de otra manera. Claro. Ahí está el nivel de exigencia, que es otro, que también obligará a seguir unas pautas diferentes, ¿no? Exacto. No tenemos más tiempo, se nos acaba el programa. Doctor Villalón, queríamos agradecerle su presencia hoy en esta segunda edición de esta sección tan especial que empezamos con Eva Ferrer. Gracias por estar con nosotras. Le deseamos buenas vacaciones porque vamos a tener que dejar aquí la entrevista y el programa y la sección, pero bueno, nos encontramos de nuevo después en el mes de septiembre. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido muy gratificante oíros y aprendiendo de este tema tan bonito y tan interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor Villalón. Y Eva Ferrer, vamos a tener que seguir hablando de este tema, sobre todo el tema de las deportistas profesionales, pero sobre todo también del embarazo y esas condiciones específicas que hacen que cuando una mujer se encuentra en este estado tan especial, al menos no se vea arrastrada por esa cosa de decir, no, mejor quietecita, ya sabemos que ahí hay algo muy importante a tener en cuenta. No hemos hablado del suelo pélvico, no hemos hablado de la lactancia, por eso, hay muchas cosas a hablar dentro del mismo, ¿no? Del embarazo. Pero bueno, hay que tocar estos temas porque son temas de población general. Por supuesto. ¿Qué te parece si reanudamos en septiembre para cuando hagamos nuestra tercera sección en el programa? Será un placer retomarlo aquí, si te parece, porque es el embarazo y la lactancia y todo lo que has comentado puede ser muy interesante seguir tratándolo para cuando volvamos de vacaciones. ¿Te parece, Eva? Nos vemos después, en septiembre. Muy bien. Pues ha sido un placer, Eva Ferrer, por habernos acompañado en este último programa de de la cuarta temporada, sí, yo es que de la tercera, lo decía bien, lo he apuntado bien. Tercera temporada de
OAFI Sport. Muchas gracias, Eva. Que tengas unas felices vacaciones. Igualmente. También que aproveches para descansar un poco. Estaremos encantados de recibirte en esta cuarta temporada a partir de septiembre. Seguir hablando con más temas relacionados con la mujer y el deporte. Y nada, aquí lo vamos a dejar. Recuerda que puedes seguirnos mientras no estemos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, como OAFI Radio. Gracias a todos por participar de nuestra comunidad de personas interesadas en cuidar de su salud y bienestar. Hemos contado con la ayuda de Aleix Alari en la parte técnica. Gracias, Aleix. Buenas vacaciones. Cristina Nova, también te deseamos que tengas un buen verano. También a Oriol Agramunt y a Joan Carles Pallarés desde la producción del programa. Gracias también al doctor Vergés, que nos escucha y nos está viendo. Y gracias a todos. Nos reencontramos el próximo día 14 de septiembre a la vuelta de las vacaciones. Hasta entonces, nos vemos en OAFI Sport. Feliz y saludable verano a todos.